Muy buenos días, niños. El día de hoy vamos a ver el curso de percentil ortográfico. Iniciemos. El tema que vamos a hablar el día de hoy es tilde diacrítica. Esta tilde es aquella que nos permite distinguir las palabras que tienen igual escritura pero que van a tener significados distintos y obviamente van a presentar diferente pronunciación. Por ejemplo, esta tilde se va a dar en algunos casos de monosílabos, que es lo que vamos a ver el día de hoy, exactamente la tilde diacrítica, cómo se presenta en algunos monosílabos. Por ejemplo, tenemos el monosílabo tú. ¿Y qué es un monosílabo? Muy bien, te lo aclaro ahorita. Un monosílabo, su mismo nombre dice mono, uno, sílaba, sílabo, sílaba. Es decir, palabras que tienen una sola sílaba. En este caso, tú. Tú es un pronombre personal. Y se va a tildar solo cuando represente a este. Por ejemplo, tú tienes muy claro tus ideales. Pero ¿cuándo no tildaremos? Cuando su expresión nos dé a entender que cumple la función de adjetivo posesivo, como que está señalando la pertenencia de algo a alguien. Por ejemplo, tu carro se malogró. En este caso estoy empleando el tú, pero como un adjetivo de posesión, segunda persona. Por lo tanto, no tildo. Pero si yo me refiero, como en el primer caso, a un pronombre personal, sí, por ejemplo, tú tienes muy claro tus ideales, tú llegaste tarde, él y tú hacen buena pareja. Estamos empleando pronombres personales. En esos casos debo de tildar. El segundo monosílabo que vamos a ver es el monosílabo él. Él, cuando se refiere a un pronombre personal que está reemplazando al nombre de alguien, es decir, en tercera persona singular, entonces llevará tilde. Por ejemplo, él siempre es atento. Él llegó tarde a la escuela. Ahora, ¿cuándo no vamos a tildar? Cuando esta palabra se use como un artículo, es decir, como una palabra que anteceda al sustantivo porque lo va a presentar. Por ejemplo, el auto de mi papá es hermoso. Tengo el término el, pero al lado ¿quién está? Un sustantivo. Por lo tanto, es un artículo y el artículo no se tilda. El siguiente monosílabo del cual trataremos el día de hoy es el término mi. El término mi va a llevar una tilde diacrítica cuando se refiera a un pronombre personal, se refiera a alguien. Por ejemplo, para mí eres importante. El término mi está indicando una persona, por lo tanto se tilda. Pero ¿cuándo no voy a tildarla? Cuando esta palabra se refiera a una posesión, se encuentre al lado de un sustantivo indicando la pertenencia de este. Por ejemplo, mi vestido se ensució. ¿De quién estoy hablando aquí? Del vestido. ¿Y a quién le pertenece? A primera persona. ¿Por qué? Porque dice mi vestido. Palabra que está acompañando al sustantivo, en este caso denota una pertenencia. Puede decir también mi lapicero. Ese es mi cuaderno. Este es mi libro. En estos casos estoy indicando la pertenencia de estos sustantivos hacia la primera persona. Por lo tanto, no tildo. El término te. El término te, cuando denote un sustantivo que nos refiramos a una bebida, entonces sí la vamos a tildar. Pero si el monosílabo te se refiere a un pronombre o a la letra del abecedario específicamente, no la tildaremos. Por ejemplo, te presto mi lápiz. En este caso, el término te presto está al lado de un verbo, es un
pronombre, por lo tanto no lo tildo. Pero en el primer caso dice serviré el té. Que me va a servir una taza de agüita caliente, una infusión. Se refiere a un sustantivo. Por lo tanto, en ese caso sí voy a tildar. El siguiente monosílabo que trataremos el día de hoy es el término sí. El término sí se va a tildar cuando se refiera a un pronombre personal o cuando querramos expresar una afirmación. Por ejemplo, solo piensa en sí, que él piensa en él mismo, exacto. En este caso, las letras sí se debe tildar. Otro ejemplo, sí, anoche llegué tarde. Me está afirmando. En esas dos situaciones voy a tildar el término sí. ¿Y cuándo no la tildaré? No la voy a tildar cuando me exprese una condición o de repente me exprese una nota musical. Por ejemplo, si llueve, lleva paraguas, me está dando una condición. Si yo digo, Guillermo toca la guitarra en si mayor, me refiero a la nota musical, por lo tanto no debo de tildarla. El penúltimo caso es la palabra de. La palabra del monosílabo de se va a tildar siempre y cuando derive del verbo dar. Por ejemplo, espero que le dé el libro que le presté. Me refiere al verbo dar. En ese caso la tildaré. Pero ¿cuándo no la voy a tildar? Cuando sea una preposición. Ya sabes que es una preposición. Es una palabra que sirve de nexo para unir dos términos. Exacto. Ese mismo palabra invariable. Cuando esté cumpliendo esa función de preposición, entonces no la voy a tildar. Por ejemplo, la casaca de cuero es nueva. Casaca de cuero, este término de no me expresa, no es derivada del verbo dar. Listo, en ese caso no tildo. Eso fue todo por hoy, queridos niños. Nos vemos en otra próxima clase. Hasta pronto.